Sindeu, unidos somos más y más fuertes. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos y a todas. Agradecerles el espacio y la oportunidad de estar acá en el Consejo con temas tan importantes como es el tema de la redistribución y todo lo que concierne al ámbito universitario. Bueno, por lo que ocupan es un análisis desde el sindicato de lo que ha venido pasando desde nuestra perspectiva con la distribución. Incluso desde el día viernes pasado hemos estado en una constante campaña de información a la comunidad universitaria y también a nuestras bases con respecto a la situación que nosotros llegamos a catalogar como una crisis si se fuera a concretar. Desde ya hace como unos 4 o 5 meses venimos analizando, ¿verdad?, todos los datos que se han venido entregando desde la administración, algunos datos que nosotros hemos venido consiguiendo, e incluso como sindicato solicitamos a CONARE que nos entregaran todos los estudios actuariales que ellos tuvieran para que garantizaran el funcionamiento de todas las universidades, no solo la UCR, ¿verdad?, de todas las universidades con esa distribución. Bueno, al día de hoy eso no pasó y lamentablemente, ¿verdad?, existe una condena por parte de la Sala Constitucional donde incluso se condena el pago de costas a CONARE, o al Estado, perdón, por el no cumplimiento de la respuesta. ¿Qué nos dice eso a nosotros? No existen los estudios actuariales. Para nosotros, si incluso se arriesgaron a una condena de la Sala Constitucional y no entregaron esa información, es porque no existe. Entonces nosotros no podemos hablar de una garantía del funcionamiento de la institución en su plenitud, tanto en docencia, investigación, también como el tema de la acción social y sobre todo el cumplimiento del primer contrato que tiene la Universidad de Costa Rica con la clase trabajadora, que es su convención colectiva de trabajo. Siendo así, pues claro, nos vamos a oponer a una distribución que de todos modos desde la anterior administración de don Gustavo Gutiérrez Espeleta no se conocía, fue en consulta. Ninguno de nosotros, es más, y la perspectiva de nosotros es que debieron haberla consultado incluso con el sindicato, somos los representantes legítimos de los trabajadores. Y si se van a poner en riesgo derechos titulares laborales dentro de la institución, al menos deberían habernos consultado y nos hubieran enseñado los escenarios o los posibles escenarios sobre esa distribución, cosa que al día de hoy no sucedió. Hay algo que queremos dejar muy claro como sindicato. Esto no es un pleito entre universidades, porque sería caer en el juego del gobierno. Básicamente nosotros desde el primer día que solicitamos esta información, nosotros así lo hicimos público. No es quién puede agarrar más, quién pueda tener más fuerza o quién pueda obtener más del presupuesto a veces precario que nos da el gobierno con el fondo con el FEDS, ¿verdad?, y con el Fondo para la Educación. Es que como universidades, como organizaciones sindicales, como educación pública costarricense, desde materno hasta la superior, deberíamos estar unidos para que se garantice el 8% del PIB en lo que es la educación. Existen ya condenas de la Sala Constitucional en esa línea, al día de hoy no se ha cumplido, y ustedes más bien han visto cómo eventualmente desde Hacienda se ponen un montón de trabas para no pagarlo. Incluso el 2% que quedaron debiendo hasta el día de hoy no lo han pagado, ¿verdad? Entonces vemos cómo el ataque del gobierno cada vez se pone más crudo y comienza incluso a influenciar más, creo yo, algunos grupos dentro de las mismas universidades, creando disputas, creando más roces y promoviendo una separación que no debería generarse dentro de las mismas instituciones de educación superior. Como sindicatos universitarios, Sindeu preside la Federación de Sindicatos Universitarios de CITAES. Si bien es cierto, hay algunas cosas en las que tenemos diferencias con este tema, esto no significa ni un roce, ni siquiera una fractura dentro de la unión de los sindicatos, eso es todo lo contrario. Los otros sindicatos universitarios son conscientes que, esta lucha del Sindeu es legítima por la defensa de los derechos de la clase trabajadora y, en este caso, aunque no seamos los legítimos representantes de los estudiantes, por el estudiantado y por la institución. Les hemos dado nuestra opinión, les hemos
expuesto nuestra posición. Si bien es cierto, ese es un pronunciamiento o una lucha que está dando Sindeo como sindicato en estos momentos, sin la participación de los otros sindicatos universitarios. No hay un roce entre nosotros y más bien ellos han comprendido por qué nosotros en todo momento nos hemos opuesto no a una distribución sana, sino a una distribución que podría eventualmente afectar el funcionamiento de la universidad. Si nos entregaran todos los estudios sectoriales como los hemos estado pidiendo y nos garantizan el buen funcionamiento de la universidad y el respeto a todos los derechos laborales dentro de la Universidad de Costa Rica, creo que hoy por hoy nos tendríamos justamente este conflicto con CONARE, a excepción de don Carlos, ¿verdad? Que debo aclarar que votó en contra de esa distribución. El resto de los rectores y rectora han tenido una posición completamente oculta al tema de la distribución. Y eso para nosotros es sumamente grave. No sabemos qué pueda pasar con el futuro de los derechos laborales en la Universidad de Costa Rica, no sabemos qué puede pasar con los programas de investigación, con la docencia, no sabemos qué puede pasar con las becas. Hasta que esa garantía no se dé, el SINDEO va a seguir firme en la lucha y se mantendrá en la posición de que necesitamos que nos garanticen el cumplimiento de esos derechos titulares. No sé si más bien tienen alguna consulta y con mucho gusto. Sí, agradecer a Harold y Gretel que hayan venido acá, al igual que recibimos a las representaciones estudiantiles. Es una gran preocupación que tenemos todos como universitarios para que en el seno de CONARE puedan llegarse acuerdos que garanticen la continuidad del sistema de educación como un todo. Se los mencionaba ahora en el pasillo antes de que ingresaran, que debilitar a una universidad, sea cual sea, lo que hace es debilitar el sistema de educación superior pública de este país y genera un daño irreversible. Entonces, en ese sentido, pues agradecer al sindicato por las luchas que siempre ha dado y que ha venido dando en este momento específico, y sobre todo el recurso de amparo que ahorita es de gran valor, porque vimos el CNR 351-2026, donde dan una respuesta pues donde prácticamente niegan la información. Y en este momento yo hablé hace unos minutos sobre el tema del principio de legalidad y el tema de responsabilidad de los funcionarios públicos, que debemos de acatar precisamente ese principio. Entonces aquí vemos un elemento esencial que debe contener todo acto administrativo, que es la motivación de estos actos. Y estos actos es pues la motivación, en este caso los estudios necesarios para determinar que efectivamente esta redistribución es justa y no causa un daño ruinoso o lesivo a una u otra de las universidades, no se da. Y al no existir motivación de actos, también esos actos son nulos. Además de la argumentación que hemos hablado sobre la reglamentación que tiene CONARE, especialmente el artículo 23, que también hemos estado discutiendo. Pero los insumos que ustedes nos están dando, junto con los insumos de la estudiante que vino recientemente, la señorita Daniela, son insumos que va a tomar este Consejo Universitario ahora para entrar en una sesión de trabajo y consolidar un acuerdo para poder hacer una manifestación pública. Pero entonces agradecerle el trabajo que han venido haciendo de mi parte, y creo que igualmente todos los compañeros y compañeras de este órgano colegiado, y seguimos coordinando para poder trabajar en conjunto, digamos, para tener las mejores soluciones para nuestra universidad. Y gracias. Cuestión meramente ideológica, ¿verdad?, que tienen ellos, de puro, que son neoliberales, pues es lo que quiero decir realmente. Entonces yo quería preguntarle, Harold, ya que usted tan amablemente vino, si hay una posibilidad de una alianza con los otros sindicatos. Esto porque no me quedó claro en la exposición. Yo entendí como que ellos no se incomodan de que ustedes estén en una campaña en contra, pero no están reflexionando en términos políticos las implicaciones de eso. Esa es la pregunta. ¿Responde? Sí. Gracias. Muchas gracias, doña Esperanza. Más bien eso me permite a mí dar un mensaje muy claro con respecto a lo que está sucediendo con los otros sindicatos universitarios. Vamos a ver, desde FESITRAES, nosotros como SINDEO, desde un inicio dijimos que esta lucha la íbamos a dar solos. ¿Por qué? Porque esto es un principio, más que todo, de no exponer a los otros sindicatos. Sabemos el juego, y perdonen, voy a hablar con toda libertad si me lo permiten. Ok, gracias. Si me lo permiten,
El hecho es que los juegos sucios del gobierno, y perdonen, de algunos rectores y rectora, que se han venido prestando para la separación de las universidades en sus fuerzas, eso va a permear tarde que temprano. Tanto así que ya tenemos conocimiento de rectores que han estado echándole en cara en las negociaciones a los sindicatos porque son simplemente copiados en nuestros oficios. Entonces les dicen, ustedes están en contra de tal universidad, ustedes van a provocar el desequilibrio financiero en esta universidad. Y ven cómo de repente el juego político antisindical, porque hay que decirlo así, de la patronal en contra directa de los representantes de los trabajadores. Entonces, desde un inicio nosotros como Sindeo le pedimos a los otros sindicatos universitarios que no se involucraran en esta situación porque sabíamos de antemano que ese iba a ser el objetivo de más de una autoridad universitaria para echar en cara a los sindicatos universitarios que estaban en contra de su propia institución, y eso no es así. Eso hay que dejarlo muy claro. Todos los sindicatos universitarios vamos a luchar por el respeto a los derechos laborales en todas y cada una de las instituciones. Si el Sindeo incluso tiene que brindar apoyo en cualquiera de esas instituciones, lo va a ir a hacer como lo ha hecho anteriormente, pero no vamos a exponer a ninguna organización sindical a la exposición pública o incluso que los agarren y los sacrifiquen, ¿verdad?, públicamente en cualquier negociación o en cualquier otra situación que se esté dando en las universidades o en sus propias instituciones para el juego sucio del gobierno. ¿Por qué? Porque tarde que temprano terminaríamos ante el público en general en un pleito entre sindicatos, y no es así. Hoy por hoy los sindicatos universitarios, los sindicatos hermanos universitarios, hemos estado en una lucha constante en la defensa del FES, en la defensa de la institucionalidad, en la autonomía universitaria y muchos otros temas que nos unen. Pero en este específico, en este particular de la redistribución, nosotros les solicitamos a ellos que por favor no se involucraran para evitar esa exposición y evitar que sean blancos de parte de estas autoridades que, perdonen, cada vez los veo más aliados al gobierno que en vez de proteger a la institución. Buenos días a todos y todas. Yo quisiera dejar constando que no comparto las palabras groseras que el señor representante del sindicato ha emitido hacia rectores y rectoras de otras universidades. Este consejo universitario está tratando de hacer un esfuerzo para buscar el diálogo, la apertura de mecanismos de análisis sobre esta situación que se está presentando. Pero no puedo aceptar que se trate de cómplices del gobierno a personas tan respetables y honorables que representan también instituciones de educación superior de este país. Entonces yo le expreso a la rectora y a los rectores mis disculpas, porque esta no era la intención de esta sesión, y mucho menos creo que haya sido intencional, pero todos de vez en cuando tenemos esos deslices emocionales y tal vez no fueron canalizados oportunamente. Tal vez me hubiera gustado que usted viera a la representación estudiantil las palabras que dijo tan sabias y tan prudentes sobre cuáles son las inquietudes que tiene el movimiento estudiantil y cómo ellos han venido trabajando con los otros miembros de las federaciones estudiantiles. Pero, ¿hacia dónde vamos? Después de dicho esto, vamos hacia la búsqueda de un pronunciamiento en pocos minutos, a la búsqueda de una nota en donde podamos expresar tanto a los rectores o miembros del consejo los miembros de CONARE como los miembros de los consejos universitarios, una preocupación basada en datos, hechos y no especulaciones. Y los compañeros y compañeras de este consejo universitario han hecho a lo largo de las últimas horas un gran esfuerzo por compilar y reunir una serie de aspectos que puedan ir en un camino de no la confrontación, porque precisamente eso es lo que tenemos que propiciar, es el diálogo, la apertura, la búsqueda de puntos de encuentro en lugar de los puntos en donde vamos a discrepar y donde vamos a disentir y vamos a llegar a mecanismos que ralentizan pero también nos dividen, y es precisamente la naturaleza del llamado que tenemos que tener y de la prudencia que tenemos que tener como adultos, como personas adultas y en representación de las organizaciones que representamos y estar en este consejo universitario, el llamado a la prudencia y a la conducción por los mecanismos de diálogo constructivos que precisamente
nos separan de lo que en el pasado reciente han tratado de hacer algunas figuras políticas y que no lo han logrado. Y espero que esta no sea una circunstancia de esas. En todo caso, siempre un principio básico es caminar la milla extra del diálogo, la concertación, la búsqueda de puntos de acuerdo, y creo que esa seguirá siendo la tónica en la medida de lo posible. No sabemos qué va a pasar después de eso, es muy prematuro, porque el conflicto ciertamente existe y está iniciando. Pero tenemos entonces que darle esa llamada de atención a las diferentes partes, primero nosotros, qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y también con respecto a los demás, qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Compartir las palabras que dijo mi compañero Fernán. Creo que detalló algo que me parece sumamente importante, que también lo expuso aquí Daniela, y fue la instrumentalización del movimiento estudiantil. No solo lo estamos viendo en el movimiento estudiantil, al parecer, también el mismo sindicato nos acaba de exponer que desde su perspectiva esto es algo que va a ocurrir, y es muy triste porque, bueno, la misma Daniela nos ha compartido en otros momentos donde estos espacios de diálogo se han abierto, pero no ha sido diálogo, y eso es tal vez donde difiere un poco con Don William, donde estas comunidades, tanto el sindicato como el movimiento estudiantil, en especial en la confederación, es que esos espacios de diálogo se han dado y no han sido los más respetuosos, no ha prevalecido la lógica, no ha prevalecido la parte científica que ahora hablaba Ilka. Estamos hablando de un presupuesto que, como dije anteriormente, no tiene estudios técnicos que validen el quitar tanto de la UCR y darle una cantidad exorbitante a otras universidades sin un plan estratégico, y esto puede ser muy peligroso para futuras negociaciones del FES. ¿Qué pasa si el superávit es uno de los argumentos más fuertes del Ejecutivo para poder quitarnos dinero y no darnos más? Lo mismo puede ocurrir y va a ocurrir con un contrato de redistribución que no tiene realmente un plan estratégico que se haya mostrado anteriormente de ninguna de las universidades. Es un tema delicado. Pero estos espacios de diálogo que se han querido dar no se han abierto de parte de CONARE, y creo que mucho del enojo que viene de estos movimientos viene de eso, que esos espacios de diálogo se han tratado de dar. No hemos querido llegar aquí al Consejo, a este punto donde estamos ahorita, si no fuera porque hemos tratado de hablar las cosas, y hablar las cosas, bueno, como dirían dicho popular, los trastes sucios se lavan en casa, y en parte es eso, el tener las conversaciones y las situaciones de diálogo en las diferentes instancias, en la confederación, con sindicatos, en reuniones y sesiones del CONARE. Las mismas solicitudes se han ignorado, y creo que mucha molestia, que ahora siento que Fernán expresó muy bien, es de eso, es el sentir que estamos siendo ignorados y ahorita estamos haciéndolo público, y puede que suene muy fuerte y muy hasta cierto punto confrontativo, pero es meramente mostrar la realidad de la situación de la negociación, de la redistribución, que ha sido compleja y que no ha sido donde todas las voces han sido tomadas en cuenta, y solamente es una gran preocupación donde los argumentos lógicos no han estado presentes, donde se trata, como dije anteriormente, de desvestir un santo para vestir a otro. Y creo que quiero agradecer también al movimiento sindical por venir a presentar su perspectiva, cómo se ha movido, lo mismo con la representación estudiantil, y nosotros como consejo universitario, como autoridades, lo que tenemos que hacer es también escuchar, valorar, y como dijimos ahora, sacar un pronunciamiento para que ojalá esto sea un llamado de alerta para CONARE, para que nos vea a la cara y que tengamos esta sesión ampliada que anteriormente habíamos pedido, y que también tomen en cuenta las verdaderas preocupaciones que tiene la comunidad universitaria sobre este asunto. Y le pido a las otras representaciones estudiantiles, sindicales y las mismas personas de las otras comunidades universitarias que se pongan la mano en el pecho y entiendan que la preocupación no es avaricia, en este caso es realmente cómo va a sostenerse la educación superior si estamos tratándonos desde esta forma. Y creo que ahora lo expusieron muy bien, que esto al final es simplemente un mecanismo que se esperaba desde hace años del ataque a las universidades públicas, y que lastimosamente el hecho de que es una lucha contra el Ejecutivo dándonos tan poca plata se ha convertido en una lucha interna para ver quién agarra más. Y no nos tenemos que dejar como parte de la educación superior. CONARE tiene que ser unido y tiene que tomar decisiones en conjunto, tomando en cuenta los ataques que están afuera, no adentro. Muchas gracias. Sindeu, unidos somos más y más fuertes.